¿Cuántas veces te ha pasado esos momentos que llegas a comer en exceso o quizás más de lo que te hace sentir bien, seguido de la culpa y el arrepentimiento? Quizás has intentado diferentes estrategias para poder mejorar esto, pero tarde o temprano te vuelve a pasar lo mismo. En este episodio vamos a conversar sobre lo que necesitas identificar y transformar para sanar de raíz este hábito o estos momentos de comer en exceso. Bienvenida a un episodio más de Despierta y Brilla Podcast. Me encanta que estés aquí. Como siempre, te felicito y te honro por darte estos espacios para ti misma, para tu crecimiento, para tu evolución personal. Y en este episodio vamos a estar hablando de los 6 errores principales que nos suelen llevar a los momentos de comer en exceso. Vamos a entender qué es lo que pasa, por qué llegamos a este punto. Y lo primero que quiero decirte es que la solución no está en el hábito en sí, o sea, no está en tratar de modificar esos momentos en los que llegas a comer en exceso, sino en entender, identificar y transformar todo lo que le precede y todo lo que origina que llegues a estos momentos. En mis 8 años de experiencia como coach de mujeres, ayudándolas a transformar sus hábitos, su alimentación y su vida, he podido identificar que son estos errores que te voy a comentar los principales o las principales causas de llegar a estos momentos de incomodidad. Antes de continuar, si esta información resuena contigo, te hace sentido y te gustaría que siga compartiendo más información al respecto, te invito a que te suscribas a este canal, a que le des like a este video porque me ayudas muchísimo a seguir impactando y creciendo para crear más contenido para ti y a que le des clic a la campanita para que estés atenta de cada nuevo episodio que sale cada nueva semana. Empecemos con el error número 1 y este es la causa raíz, la causa madre de comer en exceso. Te prometo que si sanas y te liberas de este error, los momentos de comer en exceso van a disminuir e incluso eliminarse de tu vida. Y este error tiene que ver con las restricciones de alimentación, ya sea consciente o inconscientemente que estás tratando de comer menos, que estás tratando de eliminar ciertos alimentos de tu vida. Y este error, el hecho de que la restricción te lleve al exceso, tiene un componente fisiológico y psicológico. De hecho, esto en el programa Mujer Intuitiva lo abordamos a profundidad y trabajamos herramientas que poco a poco nos permitan transformar toda esa fisiología y psicología que hemos impactado por tratar de restringir nuestra alimentación. Y al mismo tiempo, este error también tiene una razón espiritual que tiene que ver con las leyes universales. Es importante entender que todos y todas y todo en este universo está afectado por las leyes universales. No hay nadie ni nada que escape de estas leyes universales. Y una de estas leyes es la ley de polaridad. ¿Qué quiere decir? No existe el día sin la noche. No existe la luz sin la oscuridad y por ende no existe la restricción sin los excesos. Si tú sigues restringiendo tu alimentación, si tú tratas de comer menos, inevitablemente, tarde o temprano, llegarán los momentos de comer en exceso. Y de hecho, mientras más opuesto es el polo, es decir, mientras más te restringes, más opuesto es el otro extremo. Más grandes o más frecuentes van a ser los momentos de comer en exceso. Y erróneamente, cuando pasan estos momentos, cuando alguien come en exceso o come más de lo que necesita, se propone que al día siguiente va a comer menos. Y si te das cuenta, entra en este ciclo de extremo, de restringir, comer en exceso, que se vuelve un ciclo interminable. La única manera de dejar de comer en exceso
es dejar de restringirte y poco a poco ir saliendo de esos extremos para encontrar un punto medio que te dé un equilibrio a través de la flexibilidad, a través de pequeños cambios, a través de hábitos que puedas mantener constantes en el tiempo y que te ayude a tener un balance verdadero y sobre todo duradero en tu alimentación. Vamos con el error número 2. Y este error tiene todo que ver con los hábitos de alimentación, es decir, con el cómo comemos. Hoy en día, por el estilo de vida que llevamos, solemos comer súper rápido, sin presencia, sin conciencia, haciendo mil cosas a la vez, como mientras me voy cambiando, mientras voy manejando, mientras estoy con la computadora avanzando en los pendientes, ¿sí? Y lo importante aquí es también darnos cuenta y ser conscientes que el enfoque tradicional de la alimentación nos enseña solamente qué comer, cuánto comer, quizá a qué hora comer, pero no se enfoca en cómo comemos, que es tan o más importante que lo que comemos en sí. Cuando tú comes rápido, cuando tú comes haciendo mil cosas, cuando tú comes sin presencia, ni siquiera les das tiempo a las señales de tu cuerpo que le digan a tu cerebro que ya fue suficiente, que ya no necesitas más. Es por eso que podemos seguir comiendo, comiendo, podemos comer cantidades que ni siquiera registramos que hemos comido o terminas de comer y a los 5 minutos ya tienes hambre. Todo eso tiene que ver con estos hábitos y con la manera errónea que estamos acostumbradas a comer para cumplir con nuestro día a día. El comer de esta manera no nos permite estar conectadas con nuestras señales de saciedad. Nuestro cuerpo es muy sabio, nuestro cuerpo sabe hasta qué punto ya fue suficiente, hasta qué punto necesita comer. Pero si no estamos presentes, si no prestamos atención a esas señales, lo cual es inevitable cuando estamos haciendo mil cosas o cuando comemos a la velocidad de la luz, no nos vamos a poder dar cuenta de cuando ya estamos satisfechas y por ende es normal que sigamos comiendo hasta puntos que no son saludables para nosotras. Error número 3. Y esto es que no le estás dando suficientes nutrientes a tu cuerpo. Ya sea porque vives tan a mil que te salteas comidas, ya sea por falta de información o ya sea porque simplemente de manera consciente comes menos para tratar de perder peso. Y cuando nuestro cuerpo no tiene suficientes nutrientes, al momento que tiene la comida enfrente o disponible, de manera muy intuitiva va a querer comer todo eso que no le estamos dando. Esto también tiene que ver con por qué los momentos de comer en exceso suelen ser más frecuentes en la media tarde o en la noche. Porque en el día, ¿no? Cuando recién empieza el día, puede ser relativamente más sencillo poder controlar tu alimentación o comer poco. Sin embargo, conforme va pasando el día, tu cuerpo también empieza a notar esa falta de nutrientes, empieza a necesitar comer más porque ya se está terminando el día. Entonces es por eso que en la media tarde surgen esos antojos, estas ganas de comer o muy frecuentemente esta frase, no, a mí a partir de la media tarde se me va la fuerza de voluntad. Eso no tiene nada que ver con tu fuerza de voluntad, tiene que ver con un factor fisiológico de que tu cuerpo no está recibiendo los suficientes nutrientes. Entonces es importante que veas, ¿realmente le estás dando a tu cuerpo todos los grupos de nutrientes, tanto macros como micros, que necesita? Error número 4. Y esto tiene que ver con la falta de placer. Y la falta de placer no solamente en la alimentación, sino también en tu vida. Por un lado, si no comemos de manera regular alimentos que disfrutamos, que nos gustan, que son nuestros alimentos favoritos, que erróneamente muchas veces tratamos de eliminarlos, vamos a querer comerlos en exceso cuando los tengamos disponibles. El sentir placer de la comida es una necesidad fisiológica, humana, y entonces si tú por mucho tiempo estás dándole a tu cuerpo comida que no te encanta, que no te satisface, o estás no teniendo en tu alimentación alimentos que realmente disfrutas, vas a comerlos en exceso. Entonces aquí también es un ejercicio de conciencia de preguntarte qué alimentos me gustan, qué alimentos disfruto, cuáles son mis alimentos favoritos que quizás no están siendo parte de mi vida y empezarlos a incluir con conciencia. Y el otro punto también tiene que ver con la falta de placer en tu vida.
Si la comida es tu única fuente de placer, el único momento de disfrute que tienes en tu día a día, es inevitable que vayas a comer en exceso, sobre todo en los momentos que más necesitas relajar y disfrutar. Entonces aquí también es una invitación a una toma de conciencia de realmente estoy haciendo en mi día a día, en mi vida, en mi estilo de vida, actividades que disfruto, tengo hobbies, tengo momentos de desconexión para mí misma que me encantan. Porque si la respuesta es no, entonces ahí también tienes una gran oportunidad para trabajar, para empezar a incluir esas actividades que te gustan y por ende la comida deje de ser tu único medio para disfrutar o para sentir placer. Ahora vamos con el error número 5 y esto es realmente algo importantísimo de trabajar y es que seguimos viviendo y tomando decisiones y elecciones de alimentación en base a creencias que fuimos construyendo a lo largo de toda nuestra vida. Creencias, patrones que quizás se dieron en nuestra familia y que de manera inconsciente y automática seguimos repitiendo hoy en día. Te pongo un ejemplo bastante común, también tiene un nombre que se llama el plato vacío y es algo bastante frecuente que a los niños, ¿cierto? Se les dice, no, tienes que terminar tu plato, no te paras de la mesa hasta que el plato esté limpio y vacío. Eso tiene una consecuencia de que hoy en tu vida de adulta, a pesar de que quizá ya estás llena o ya comiste suficiente, tengas la necesidad de terminarte todo el plato. Entonces, ese es un ejemplo muy tangible, muy real, muy concreto de cómo muchas veces podemos seguir repitiendo patrones hoy en día en nuestra alimentación que nos llevan a comer en exceso, que nos llevan a comer más de lo que necesitamos, de los que no nos hemos dado cuenta y que hemos tenido incorporados por mucho tiempo. Entonces aquí es importante que seas consciente cuáles eran los hábitos en tu familia, qué se te decía alrededor de la alimentación, que se te obligaba quizá a hacer en el momento, en esos momentos, para que hoy, como la adulta que eres, puedas elegir qué resuena contigo y qué no, qué te hace sentido y qué no, hacer consciente lo inconsciente. Son muchísimas las alumnas que cuando pasamos por este módulo de comer en exceso en Mujer Intuitiva se dan cuenta, wow, efectivamente comí en exceso porque en mi familia éramos un montón y quien no comía rápido o que no comía todo lo que había, se quedaba sin comida, ¿no? Y así ejemplos incontables que te podría mencionar en este momento, que eran la causa raíz por las cuales terminaban comiendo en exceso. Entonces, al hacernos consciente de eso, al trabajarlo y al elegir qué es saludable para mí hoy, para la adulta que soy hoy, no para la niña a la que se le obligaba o se le instauraba ciertos patrones y creencias, es donde puedes empezar a hacer elecciones diferentes de tu alimentación. Y terminemos con el error número 6 y esto tiene que ver con que la comida es tu principal refugio emocional. Efectivamente, como ya lo hemos hablado en episodios anteriores, el comer emocional es parte de la experiencia humana, hay una relación indisoluble entre la comida y las emociones. Sin embargo, si la comida es tu único medio, tu única herramienta para canalizar tus emociones, pues va a ser inevitable que tarde o temprano, sobre todo en los momentos donde quizá te sientes rebalsada por alguna de tus emociones, termines comiendo en exceso. ¿Por qué? Porque al final la comida no va a solucionar eso que estás sintiendo, no va a llenar ese vacío que de repente estás sintiendo en ese momento. Entonces podemos comer y comer y comer inconscientemente tratando de que esa sensación de vacío o esas emociones se regulen, pero no llega a ese punto. Entonces podemos comer infinitamente sin sentirnos mejor, porque no estamos abordando la causa de lo que estamos sintiendo o lo que estamos experimentando. Entonces aquí es bien importante poder trabajar en herramientas adicionales a la comida que nos ayuden con la regulación emocional para que
los momentos de comer en exceso que estaban originados por este error puedan disminuir notablemente, ¿sí? Entonces, espero que estos 6 errores te ayuden a tomar mucha conciencia, que puedas entender que no había nada de malo en ti en comer en exceso si estos errores estaban presentes. Se trata de esa toma de conciencia y empezar a trabajar en el que crees que está más presente en tu vida. Recuerda que el comer en exceso no es el problema en sí, sino que necesitamos retroceder y encontrar la causa raíz. Déjame saber en comentarios con cuál de estos errores tú te has sentido más identificada para poder hacer episodios que profundicen más en este error y quizá en herramientas para poder irlos mejorando también. Si estás viendo este video en YouTube, te animo a suscribirte a mi canal, a darle like a este video si te gusta este tipo de contenido y darle clic a la campanita para que estés al tanto de cada nuevo episodio que vamos colgando semana a semana. Me ayudas muchísimo si lo compartes para llegar cada vez a más mujeres como tú y crecer y expandirnos juntas.